Agradecemos a usted por estar aquí. Esperamos tener una excelente semana. Vayamos juntos a Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 39 en adelante. Quiero contarte una historia de hace muchos años en Inglaterra. El pastor Paul Stevens estaba pionando una iglesia en Inglaterra, no muy lejos de donde ahora tenemos una iglesia. Él está pionando los años antes de que existiera el teléfono celular, y él tuvo un evangelista internacional que iba a visitar, iba a salir del avión el domingo en la mañana y se iba a ir directo a predicar a la iglesia, para predicar para el pastor Stevens ahí en su iglesia, y el pastor Stevens le dice a un jovencito que fuera a recogerlo al aeropuerto. El problema es que este jovencito se perdió camino al aeropuerto, y esto es antes de que existiera el GPS y los sistemas de navegación y el teléfono celular. Él está tratando de encontrar el aeropuerto y se perdió porque era un jovencito inexperto. Comenzó a sudar, comenzó a ponerse en pánico, a entrar en pánico y finalmente se rindió. Y aunque tenía el riesgo del enojo del pastor, yo entiendo que el pastor se iba a enojar, le iba a molestar bastante. Por fin se fue a su casa, el jovencito se fue a su casa, se subió a su recámara, se durmió, se puso la almohada sobre la cabeza y se durmió. Dijo, ya no me importa cuáles van a ser las ramificaciones de este error, de este problema, las consecuencias. No puedo soportar esta presión. El pastor Stevens llega a la iglesia y está dirigiendo el servicio de alabanza. Servimos a un gran Dios, servimos a un gran Dios. Mientras tanto, el evangelista internacional está en el aeropuerto esperando que lo recojan. El pastor Stevens predicó y la vida siguió adelante. Pero es posible, hermano, que lleguemos en un momento de nuestras vidas en las que no nos importa ya por la situación y bajamos la cabeza y nos cubrimos la cabeza con la almohada. Quiero predicarte un sermón titulado Dormido a causa de la tristeza. Lucas 22:39. Después de salir se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y Jesús, angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué duermen? ¿Por qué duermen? Les pregunta Jesús. Es mi primer punto. Usted conoce esta historia, este pasaje bíblico. Jesús y los discípulos han entrado en el huerto, en el jardín de Getsemaní. Habían tenido una tarde bastante sorprendente. Jesús les había hablado acerca de la traición. Y todos dijeron, ¿seré yo el que lo voy a hacer? ¿Será él? ¿Seré yo? La Biblia nos dice en Lucas 22:23. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí, ¿cuál de ellos sería el que habría de hacer esto? ¿Habría de traicionarlo? ¿Seré yo, Señor? Y luego, bueno, si no soy yo, entonces, ¿quién? Y entran al huerto de los olivos con otras advertencias, otras admoniciones de parte del Señor, y ellos juran su lealtad, hacen promesas, compromisos, en ese lugar llamado Getsemaní, que es la prensa de los olivos. Yo no tengo duda que habían muchas cosas en su mente, las palabras que acababan de escuchar, las conversaciones, la intensidad del momento, las promesas que ellos habían hecho, que iban a mantenerse firmes aunque otros huyeran. Y ellos están pensando todo esto con presión, hay presión sobre sus vidas. Se están preguntando qué pasará en el futuro. Es un futuro incierto y oscuro. Y entonces Jesús se separa de ellos.
La mayoría de ellos se sientan a descansar y Jesús les dice, voy a ir a orar, y se lleva consigo a Pedro, Santiago y a Juan, mientras los otros se quedaron en otro grupo, en un segundo grupo. Y entonces lo extraordinario comienza a suceder delante de estos tres discípulos. La Biblia nos dice en Mateo 26:37, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. La palabra entristecerse y angustiarse, junto con la palabra estaba muy triste, lleva un elemento de una tremenda sorpresa, lleva un elemento de una sorpresa aterrorizante, aterrorizadora, atemorizante. Jesús está observando la copa que está por tomar, el cáliz que está por tomar, el cáliz de todos los pecados de la humanidad. Esa es la copa que está por tomar. Él sabía que ese día iba a llegar, Jesús, conociendo todas las cosas. Él nació o vino a la tierra por esa razón. Y aún así, en ese huerto, en ese lugar, en esa hora, cuando él observa esta copa que ha de tomar, hay un momento de angustia y entristecimiento, porque él sobre sí llevó la brutalidad de todas las guerras, de todas las violaciones, todas las fornicaciones de la civilización humana, toda la blasfemia, toda la profanidad. Esta copa estaba rebosante con los celos, los odios, el egoísmo de la humanidad, todo el prejuicio y toda la ira de la humanidad. Y él sabía que al llevar esa copa, al tomar esa copa, todo ese pecado iba a caer sobre él. Al tomar esa copa, él iba a hacer maldición para que nosotros fuéramos liberados de la maldición. Mientras tanto, los otros discípulos, por un momento, esa presión, fue algo que se veía sorprendente, ver a Dios entristecido y angustiado. La Biblia nos dice que estaba a una cierta distancia. Los discípulos probablemente podían escucharlo y podían verlo. Sin duda alguna, lo vieron caer al suelo de rodillas. Su cuerpo probablemente se sacudía, temblaba, probablemente estaba abrumado por agonía, diciendo palabras que jamás imaginaron que iban a escuchar de los labios de Jesús. Y mientras lo observaban ese anochecer, la pregunta es, ¿qué iban a hacer después? ¿Qué iban a hacer ahora? Mientras toda esta trama estaba teniendo lugar, ¿qué iban a hacer los discípulos? ¿Qué haría usted si estuviera en los zapatos de los discípulos en ese momento? Ellos se fueron a dormir. Eso fue lo que ellos hicieron. Se fueron a dormir o se quedaron dormidos. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible o por qué? Y esa es la pregunta esta mañana. Jesús les pregunta, ¿por qué duermen? Pudiera ser que estaban completamente agotados, pero la realidad es que la Biblia no nos dice que habían pasado noches sin dormir en absoluto. No llevaban días sin dormir, no llevaban días de tormento. El día comenzó como cualquier otro día. Probablemente tuvieron una muy buena noche, durmieron muy bien la noche anterior y tuvieron una buena cena. Y fue durante la última cena que las cosas empezaron a ponerse mal. Y es cuando ahora se encuentran en un momento de tensión, un momento de presión. No podemos afirmar que se quedaron dormidos por el cansancio, sino más bien por la tristeza.
dormido a causa de la tristeza, nos dice la Biblia. Por ejemplo, Moisés está preparándose para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida y tienen que enfrentar a un gigante, el último de los gigantes. Deuteronomio 3:11, solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaítas o de los gigantes, dice otra traducción. He aquí su cama, que era de hierro, tenía 4 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Ese era el último de los gigantes. No era su primera batalla, no era su primer gigante, ni siquiera el segundo gigante que el pueblo de Israel tenía que vencer o que tú tienes que vencer. No es tu primer gigante, no es tu segundo gigante, es el último gigante, porque has enfrentado muchos retos. Ahora imagínate Pedro, Santiago y Juan juntos con Jesús después de haber luchado una y otra vez, y llegas a un momento donde te sientes abrumado de tanto luchar, te sientes triste de todas las cosas que te han sucedido, y llega el momento en que dices, ya me harté, ya no quiero, es demasiado. A mí no me importa acerca de las ramificaciones, de las consecuencias de mis actos. A mí ya no me importa lo que vaya a decir mi pastor. A mí ya no me importa lo que la iglesia vaya a decir. A mí ya no me importa si esto va a afectar a mi familia. Llegué al punto en el que me voy a dormir, voy a poner mi cabeza bajo la almohada y me voy a dormir porque ya no soporto esta situación. Es un espíritu de tristeza, es un espíritu de un sobrecogimiento, de un absoluto dolor. Sentimos la oposición, sentimos como que nos cierran la puerta, como si la puerta se estuviera cerrando. Ahora, esas situaciones son aprovechadas por las fuerzas de la oscuridad. En 2 ocasiones Jesús trata de despertarlos y es hasta su último intento de despertarlos cuando se ha agrupado una muchedumbre para capturar al Mesías, para arrestar al Mesías. Estamos hablando de algo espiritual y de algo muy real. Es algo que las fuerzas de la oscuridad aprovechan cuando usted se queda dormido debido a la tristeza. Es una fuerte tentación, es la estrategia de Satanás, y nosotros podríamos decir, bueno, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando, por eso estoy desconectado de todos y de todo, estoy desconectado de la vida, pastor, porque usted no sabe lo que estoy pasando. Y entonces las fuerzas de la oscuridad lo aprovechan. Póngase usted a orar para que no entre en tentación, porque de otra manera la oscuridad te va a llevar a algún lugar al que no quieres ir. Ahora, ¿por qué queremos dormir? Por el trauma de la noche o por los dolores de la noche. Los discípulos tienen naturaleza humana como usted y como yo. Se ponen a hacer preguntas como ¿quién irá a traicionar al Señor? ¿Quién va a ser? Todos nosotros recordamos la primera vez que alguien en nuestras iglesias, alguien que amamos, alguien que incluso respetamos y admiramos, esa persona nos da la espalda, esa persona nos abandona, esa persona nos traiciona. Es la naturaleza humana. Cuando nosotros observamos el lado feo de las personas, cuando alguien en quien contábamos nos ha decepcionado, como cuando Pablo dice, Demas me ha abandonado en 2 de Timoteo 4:10. Ahora, Pablo no dice, Dimas dejó el ministerio, sino dijo, me ha abandonado. Está haciendo una declaración a nivel personal. Hay personas que te van a decepcionar a nivel personal, te golpea, te molesta. La primera vez que te lo hacen te entristece mucho, y la segunda y la tercera también. Es parte de la vida. Oh, ¿por qué la gente se queda dormida? Si le hubieran preguntado a los discípulos, ¿por qué se quedaron dormidos?
por tu culpa, Señor, me quedé dormido. Acabamos de ver al que se suponía que era el Salvador de la humanidad. Lo hemos visto en agonía, lo hemos visto en tristeza, lo hemos visto abrumado sobremanera. Por primera vez en mucho tiempo, si usted se pusiera en los zapatos de los discípulos, diría, Dios no está en control. Dios no está en control porque estamos observando a Jesús en agonía. No es como, por ejemplo, cuando estaban en la barca, que le decían a Jesús que Jesús, no te preocupas por nosotros, sino es de esta ocasión. Ellos habían visto a Jesús en otras ocasiones con poder, pero ahora lo veían en agonía y se preguntaban, tal vez este hombre que está aquí de rodillas sufriendo no sea capaz de terminar lo que él ha comenzado. Imagínate que tú has abandonado muchas cosas por el Señor, has hecho muchos sacrificios por el Señor y de repente por alguna situación dices, pareciera que Dios me va a abandonar o pareciera que Dios me ha abandonado, pareciera que Dios no es capaz de terminar lo que ha comenzado. Tú piensas, todas las decisiones que he tomado para Dios, todos los sacrificios que he hecho para Dios, porque yo creí que Dios tenía un gran destino para mí, porque yo creí que había algo que valía la pena. Yo hice este sacrificio y este otro sacrificio y tomé estas decisiones y me puse firme para ayudar a estas personas y ahora siento que Dios me ha abandonado. Oh, ahora me siento rechazado. Oh, y esas son las palabras de Satanás. A muchas personas Satanás les ha dicho estas palabras. Si lo único que tienes es el ministerio, te vas a quedar con las manos vacías. Más vale que tengas un segundo plan, un plan B. Estas son palabras del enemigo. Cuando pareciera que todo aquello que has creído, aquello que te apasionaba se desmorona, es poderoso, es insoportable. Imagínate que has dejado un cierto estilo de vida pensando que Dios estaba en control y ahora ya no estás tan seguro. No sé si esto va a funcionar. No sé si Dios va a hacer lo que prometió. Es como el ladrón en la cruz. Y siempre cuando doy esta ilustración, habrá personas que me dirán que bíblicamente no es correcto, pero quiero que usted de repente se ponga en el lugar del ladrón en la cruz, junto al Señor. Y el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice desde la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una poderosa promesa. Oh, Dios tiene un futuro para ti. Tú dirías, wow, estaré en el paraíso con el Señor. Pero las siguientes palabras estuvieron no con mucho tiempo de diferencia. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo no sé si entonces el ladrón dijo, ya no he estado confundido, estoy confundido. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primero le dice, oh, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y dice, eso está muy bien. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el ladrón dice, pues estas son malas noticias. ¿Qué esperanza puedo tener yo? A lo mejor este ladrón fue con dudas a la eternidad, no lo sabemos. Hay muchas personas que tienen dudas como cuando un ser querido muere. En muchas ocasiones buenas personas fallecen, pasan cosas que nos confunden. La gente muere también en confusión. Usted no juzgue a las personas por sus últimas palabras. Ese ladrón que murió en la cruz está con el Señor. Puedes decir amén porque el Señor se lo prometió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque no sé si el ladrón dudó o no. Pero eso no importa porque sabemos que el Señor cumple sus promesas. Hay hermanos que han dejado su compromiso con el Señor. Hay hermanos que han cuestionado su vida cristiana y de repente la almohada de la cama se mira muy bien y queremos dormirnos a causa de la tristeza, como le pasó a los discípulos.
Y Pedro, aunque Pedro estaba despierto, no se quedó dormido como los otros discípulos, sacó su espada para hacer los propósitos de Dios a su manera. Usted puede llegar a hacer cosas que jamás se imaginó lo que iba usted a hacer debido a causa de la tristeza. Algunos hermanos se quedan dormidos a causa de la tristeza, otros cometen terribles errores a causa de la tristeza, pero esa no es la solución, querido hermano, querida hermana. Yo sé que usted se siente mal, yo sé que usted se siente que no vale la pena todo lo que usted está haciendo. Señor, se está desmoronando todo aquello por lo que he vivido. Parece que no voy a tener un final feliz. Pero Jesús les habla y nos habla a usted, a mí al mismo tiempo. Y le dice a los discípulos, levántense y oren. Levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús no los llevó nada más para que los acompañara, sino para enseñarles algo y para enseñarlo algo a usted y a mí, para ser recompensados con un excelente consejo. Y estas palabras van a quedar grabadas. Y bueno, espero que usted haya entendido mi acento, porque dije esas palabras con un acento un poco, bastante británico, mejor dicho. Ellos necesitaban aprender a estar firmes en los años por venir. Jesús les dice, quédense aquí a velar, observen lo que estoy haciendo, observen cómo se luchan estas batallas, porque ustedes van a estar en la batalla, porque la iglesia va a enfrentar las batallas, la hora de la oscuridad. Cuando usted y yo estemos en el momento de la oscuridad, debemos de saber cómo vencer, y lo primero es que usted tiene que aprender a orar. Levántense y oren, porque no van a poder vencer con razonamientos. No es en el momento en el que dices, a ver, voy a pensar cuál es la lógica para salir de esta situación sobrenatural. Oh, no, hermano, usted necesita orar. No es suficiente si usted confía en su personalidad, en sus fuerzas humanas o en su determinación humana, en su voluntad humana. Usted necesita un toque sobrenatural de parte de Dios que solo viene a usted a través de la oración. Lucas 22:43, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Le estoy diciendo a usted, por la palabra de Dios, que hay fuerzas espirituales y el poder del Espíritu Santo está disponible para que en el momento de la oscuridad usted haga a un lado la almohada, aunque le cueste trabajo. Y usted dirá, yo no tengo fuerzas, pastor, y estoy lleno de temor. Pero usted puede orar, y usted puede orar, y usted puede orar. Hay una cita de Leonard Ravenhill, predicador: mantén tus rodillas en el suelo y tus ojos hacia el cielo. Esa debe ser nuestra determinación para poder mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Yo no entiendo muchas cosas, hermano. Yo no veo todas las cosas sobrenaturales, yo no veo todas las cosas espirituales, pero yo puedo mantenerme en la voluntad de Dios a través de la oración. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue huido por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Un comentarista dice lo siguiente: la más grande demostración de obediencia que ha visto la humanidad es cuando Jesús tomó la copa del pecado de la humanidad y la ira de Dios, observó este cáliz y tomó profundamente, con todas sus fuerzas, lo bebió
todo. Cuando Pablo llegó al final de su vida, dijo estas palabras: porque ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas palabras son muy profundas, hermano, porque él no dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y él dice: he guardado la fe, porque muchos de nosotros queremos hacer eso. Pensamos que podemos guardar la fe. Estamos salvos, sí, pero estamos salvos porque servimos a un Dios maravilloso. Servimos a un Dios que salva al que está más alejado. Servimos a un Dios que constantemente está luchando por salvarnos, y a pesar de nuestras luchas y nuestros problemas, Él está ahí por nosotros. Pero nosotros debemos de guardar la fe, mantenernos firmes en el rumbo para terminar nuestra carrera. Hemos sido llamados a correr la carrera, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Para eso nacimos. Usted desde su juventud, jovencito, jovencita, créelo y vívelo. Pero ahora ya no estás tan seguro porque los años han pasado. Estaba con el pastor Mitchell en una ocasión en un vehículo y hablábamos acerca de estos versículos, y me dice: usted tiene que atravesar traumas, usted tiene que navegar conflictos, usted tiene que escuchar palabras terribles y fuertes tentaciones en este viaje. Hermano, hermana mía, usted tiene que llegar a un momento en el que está usted con Dios en el huerto de los olivos, orando y decir: no me voy a rendir, no me voy a salir de la voluntad de Dios, voy a cumplir mi ministerio y aquello que Dios me ha hecho responsable. Quiero cerrar con 2 de Timoteo 11:12, de lo cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Déjeme decirle, cada sacrificio que usted haya hecho no ha sido en vano. Cada decisión que usted haya tomado, jovencito, jovencita, a lo mejor usted no ha visto todo lo que usted esperaba ver. A lo mejor estás tentado a pensar: Jesús no va a terminar lo que dijo que iba a terminar. Pero eso no es cierto. Usted levántese y ore y diga: Señor, tú no me has olvidado. Oh Señor, todo lo que he comprometido a ti, Señor, será guardado. Oh Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Y Jesús nos ha dado ejemplo. En el huerto de los olivos Él nos dio ejemplo. Le enseñó a su iglesia cómo mantenerse firme en medio de la hora de la oscuridad. Dios le bendiga a usted.